Cuando hice los vídeos sobre la calibración y el apilado de nuestras imágenes, vimos un apartado que era la normalización local. En ese momento os comenté que haría un vídeo independiente para explicaros qué es la normalización local. Bien, pues hoy os traigo un tutorial para hablaros de cómo hago yo la normalización local dentro de PixInsight usando un script. Estás en Astronomies y comenzamos. ¿Qué es la normalización local y por qué nosotros, o yo aconsejo que siempre hagamos una normalización local a nuestras imágenes? La normalización local es un proceso que se produce o que nosotros aplicaremos entre la fase de alineado, es decir, ya tenemos todas nuestras imágenes alineadas, y el apilado. Ahí entre esos dos puntos haremos la normalización local. ¿Qué va a hacer la normalización local? La normalización local básicamente lo que se va a preocupar o lo que va a hacer es igualar todas nuestras imágenes en cuanto a gradientes, ¿de acuerdo? ¿Por qué tendremos diferentes gradientes en nuestras imágenes? Pues es fácil. Si yo estoy apilando imágenes de diferentes sesiones, incluso de una misma noche, si os fijáis, veréis que los gradientes difieren entre las imágenes. ¿Qué pasa si yo no hago normalización local? Pues que a la hora de apilar estas imágenes voy a perder datos. ¿Por qué voy a perder datos? Porque hay mucha diferencia entre unas y otras, puede llegar a verla, no tiene por qué, pero puede llegar a verla, y el algoritmo que se encarga de buscar estas diferencias y descartar las partes malas, lo que va a hacer es descartar más que si hemos hecho la normalización local. ¿Por qué? Porque con la normalización local hemos igualado las imágenes, todo lo posible, al 100% es imposible, pero todo lo que se puede, y entonces se va a producir una integración de más datos, y como ya sabemos en astrofotografía, cuanto más datos tengamos, pues mejor para nosotros, ¿de acuerdo? Pues ahora que hemos visto un poco qué es la normalización local y por qué deberíamos de hacerla a nuestras imágenes, vamos a ver un breve tutorial sobre un script que concretamente es el que utilizo yo para hacer la normalización local a mis imágenes, que es el script NSG, ¿de acuerdo? Os dejo en la descripción, en la caja de la descripción, os dejo el enlace al script para aquel que esté interesado, que pueda ir a descargarlo, ¿de acuerdo? También os hablo un poquito sobre cómo hacer la normalización local dentro de PixInsight sin utilizar el script. De esta manera vosotros mismos podréis comparar y elegir la opción que más os interese, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos con el tutorial. Bueno, ahora que hemos visto un poco qué es la normalización local y por qué debemos hacerla, siempre nos interesa hacerla, sobre todo si tenemos imágenes multisesión. Dejadme que os enseñe dentro de un flujo de trabajo, de un flujo de alineación e integración de imágenes, en qué punto tendríamos la normalización local, ¿de acuerdo? En este diagrama que os he puesto aquí, veis que tenemos en la parte izquierda la alineación. Previa a la alineación ya sabéis que hemos tenido la calibración y la debayerización, perdón, en caso de tener imágenes a color, etcétera, todo hasta llegar al punto de la alineación, todo lo anterior. Y entre la alineación y la integración se ubicaría la normalización local, ¿de acuerdo? Quiero deciros que hay varios puntos que ahora después veremos en PixInsight en los que o varias maneras, mejor dicho que varios puntos, varias formas en las que podemos hacer la normalización local, ¿de acuerdo? Pero también quería deciros que aunque no hagamos ninguna de ellas, PixInsight siempre va a aplicar un tipo de normalización local. Lo que pasa es que será muy genérico y al final no sacaremos provecho de lo que es la normalización local, ¿de acuerdo? Porque PixInsight siempre está midiendo y calculando las imágenes, ¿de acuerdo? Pues bien, entre alineación e integración tendríamos la normalización local. Aquí con normalización local estamos hablando de la de PixInsight, la que podemos elegir nosotros, ¿vale? Y cuando hablamos del script NSG, que es el que vamos a ver hoy, pues lo tenemos también evidentemente en el mismo punto, entre la alineación y la integración. La única diferencia que hay es que tenemos dos versiones en el script. Tenemos una versión gratuita. Como veis en la flecha de abajo tendríamos la alineación y la integración directamente, y después podremos sacar ventaja de una parte de pago que no es muy cara, ¿de acuerdo? Que se llama el módulo XNML, en el que el script crea archivos individuales, copias de los archivos originales, aplicándoles la normalización local
para después hacer la integración. Es un algoritmo más avanzado en el que, bueno, la versión gratuita se parecería, o podríamos decir que se acerca más a la versión normal de PixInsight, y en la que verdaderamente sacaremos ventaja es en el módulo. ¿Por qué? Porque el módulo nos permite varias cosas. Primero, que nos permite hacer el drizzle con nuestras imágenes, que el script en la versión gratuita no te lo permite, y sacar estas imágenes, que ahora veremos los dos casos, ¿vale? Para concretar y entender bien de lo que estoy hablando. Bueno, pues ya estamos en PixInsight, y lo primero lo que yo quería hacer un poco aquí, poner el ojo sobre ello, es no confundir la normalización local, ¿vale? ¿Veis? Con linear fit. Porque al final la normalización local, como ya dijimos, lo que hace es buscar las diferencias entre gradientes, brillos, intenta igualar las imágenes para que a la hora de integrarlas la integración sea mucho mejor y no haya mucha diferencia entre unas y otras, y sobre todo porque cuando hacemos la integración nosotros le marcamos el algoritmo, los píxeles que queremos descartar, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Pues que al final, si hay mucha diferencia en función del algoritmo y de los, como veis aquí a la derecha en la integración local, de los parámetros que elijamos, pues nos va a quitar o perderemos más información que si hacemos la normalización local, que entonces lo que hará será igualar las imágenes todo lo que pueda, y eso nos permitirá aprovechar más nuestros datos, ¿de acuerdo? Y el Linear Fit hace algo similar, pero Linear Fit no es un proceso que hagamos antes de la integración, ¿de acuerdo? Linear Fit es un proceso en el que igualamos imágenes, pero, por ejemplo, sobre todo, yo lo utilizo sobre todo cuando hago imágenes en blanco y negro con diferentes filtros, ¿de acuerdo? Antes de integrar la imagen final, por ejemplo, en los filtros de banda estrecha, en HSO, hago un linear fit de las tres imágenes. De esa manera, cuando yo haga la integración, pues es un proceso similar, pero para integrar ya imágenes finales, ¿de acuerdo? El proceso de normalización local se lleva a cabo dentro de lo que es la parte de la calibración, ¿de acuerdo? Por lo tanto, linear fit es otro proceso. Si queréis que hablemos un día de linear fit, pues dejádmelo en los comentarios y hablamos sobre ello, ¿de acuerdo? Vale, pues ya visto ese pequeño inciso, nos centramos en la normalización local, ¿vale? Como hemos visto en el diagrama anterior, ¿vale? Antes de hacer la integración de imágenes, nosotros hacemos la normalización local. Mirad, si no ponemos nada, tenemos aquí la opción, ¿veis? Ahora estoy en el apartado manual, vamos a ver el script y vamos a ver todo, ¿de acuerdo? Pero si yo hiciese una integración manual de las imágenes, ¿veis? Aquí tengo la normalización, y en esta normalización yo elijo el tipo de algoritmo que quiero que PixInsight utilice para hacer la normalización de mis imágenes. Por eso os digo que siempre va a hacer una normalización. Incluso cuando pongamos una normalización, ¿vale? Él a su manera va a hacer algún tipo de normalización, ¿vale? Pues bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que si yo no hago ningún tipo de normalización previa después entre el alineado y la integración, aquí puedo elegir el tipo de normalización que haga, y en función a que cuando habla de aquí del peso, de los weight, ¿vale? Pues lo que está hablando es de qué quiere que use, el PSF, hay diferentes, los feeds, ¿veis? En función de los feeds podemos elegir un montón del tiempo de exposición, del valor medio de la imagen. Bueno, tenemos un montón de parámetros a configurar en los que le diremos cómo queremos que lo haga, ¿de acuerdo? O podemos hacerlo en base a una keyword. Para la keyword, ahora lo veremos cómo se hace, ¿vale? Pero básicamente sería elegir feed keywords y aquí poner nosotros la que queramos. Para eso tendríamos que haber hecho manualmente un pesado de nuestras imágenes y añadirle una keyword que será la que después tenga en cuenta. No es el caso de hoy, es un caso más complejo, por lo tanto lo vamos a dejar de momento tal y cual estaba. ¿De acuerdo? Y después le pondríamos el algoritmo de descarte de píxeles, que como bien sabéis, ya os lo he dicho en otros vídeos, y si queréis, no he hecho el vídeo todavía, pero si queréis de verdad ponérmelo, que hablamos un día de esto. El algoritmo va en función de la cantidad de imágenes que tengamos, ¿de acuerdo? Fijaos que va desde la parte superior a la inferior. En cuantas más imágenes tengamos, pues el algoritmo será uno de los que están más abajo, ¿de acuerdo? Pero un día, si queréis, hacemos un vídeo en concreto porque da para un vídeo.
Vale, pues esta sería la integración haciendo una normalización a mano, digamos. Otra manera que podemos hacer la normalización local es, antes de hacer la integración con nuestras imágenes alineadas, sacamos el proceso, que es el de Local Normalization, que es este, todos es tanto la imagen, tanto la integración de imagen como eso lo tenemos en procesos, ¿vale? Son procesos estándar de PixInsight, y aquí lo que yo hago es añadir las imágenes, ¿de acuerdo? Poner los parámetros, configurar los parámetros. ¿Ves el Scale Evaluation? Todos los parámetros que yo quiero para que me haga una normalización de las imágenes. El proceso es igual, lo que va a hacer es igualar todo, intentar que las imágenes las iguale. Las va a sacar a un directorio, aquí abajo lo veis, le tenéis que indicar dónde queréis que os las guarde, y estas imágenes que yo aquí añadiría manualmente y que le aplicaría el proceso de normalización local, me las guardaría en esa carpeta con el postfix de n, ¿vale? Porque estarían normalizadas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué pasa con estas imágenes que tengo ahora, que yo he hecho una normalización local manual en lugar de decirle a imagen integration que lo haga con unos parámetros? Yo lo he hecho, vale, pues yo aquí añadiría los archivos, en este botón de aquí superior, añado mis archivos de imágenes normales y después, en el segundo, fijaos que pone add lnorfiles, ¿vale? Esos son los archivos que yo he hecho con la normalización local, los añadiría también y entonces lo que haría sería una integración teniendo en cuenta los parámetros de normalización que hemos tenido anteriormente, ¿de acuerdo? Que hemos generado esos archivos con esos parámetros y me daría pues una imagen final mucho más homogénea, aprovecharíamos mucho más las imágenes, etcétera, etcétera, todo lo que ya hemos hablado, ¿de acuerdo? Pues este sería un proceso estándar de normalización, de hacer la local normalization, la normalización local de nuestros archivos antes de la integración, ¿vale? Ahora vamos a ver en el script, o el script en concreto, y las ventajas que podemos tener con ello, ¿de acuerdo? Vale, vamos a abrir el script, ¿vale? El script, una vez descargado e instalado, ya sabéis que os he dejado el link a este script en la caja de descripción, ¿vale? Ahí podéis acudir para descargarlo. El script es este, el NSG, que es el del que estamos hablando hoy, ¿vale? Vamos a abrirlo y cuando nosotros abrimos el script, lo tengo de la última vez que lo usé, ¿vale? Vamos a quitar todo, ¿de acuerdo? Porque así es como os lo vais a encontrar cuando lo abramos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer evidentemente es añadir imágenes. Las imágenes que queremos que se añadan, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces vamos a venir aquí a las imágenes de la nebulosa del corazón, ¿vale? Ya os comenté en el vídeo en el que hablábamos de las imágenes, de cómo calibrar y apilar imágenes multisesión, que yo utilizo el script también para apilado de imágenes, ¿vale? Pero no hago que me las apile, sino que me la deje en el punto de alineado, ¿de acuerdo? Que es este de aquí, y en este yo tengo mis 3 imágenes con 3 filtros, ¿veis? Las de hidrógeno, las de oxígeno y las de sulfuro, están calibradas y alineadas, que es el paso previo o el paso previo al hacer la normalización local, como hemos visto en el diagrama del inicio, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que hago es elegir mis imágenes, ¿de acuerdo? A las que yo quiero hacerle la integración local, ¿vale? Veis que aquí me he creado una carpeta que pone NSG porque va a ser donde yo le diga que me guarde las imágenes a las que le aplique la normalización local, ¿de acuerdo? Vale, pues yo elijo mis imágenes y le digo que me las abra. Las agrego, ¿vale? Y aquí ya están agregadas y entonces hay 2 cosas que hay que hacer de inicio para empezar a trabajar con este script. Y una es marcarle una imagen la imagen de referencia, ¿vale? La que él va a coger como modelo para igualar todas las demás imágenes, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿esta imagen qué necesitamos que tenga? Pues necesitamos que sea una imagen de mucha calidad en cuanto al grano que tenga, en cuanto al gradiente que tenga, ¿de acuerdo? Y yo el sistema que utilizo, porque podemos pensar que aquí, fijaos, aquí en la tabla cuando las añade, el primer apartado, que es el noise, ¿vale? Es un 0.676, pues este tiene muy poco nivel. Podríamos dar por hecho que esta es la imagen que tiene
que tiene mejor calidad, ¿de acuerdo? De hecho, las ordena desde de mejores a peores. La última tiene un 1, que sería nuestra peor imagen después de que este script las haya medido y las haya evaluado, ¿de acuerdo? Tenemos más información, ¿veis? El filtro, el tiempo, la fecha, pero bueno, la columna que más nos interesa es esta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si nosotros eligiésemos una de estas como la mejor, pues posiblemente estaríamos acertando, ¿sí? Lo que yo hago antes de abrir el script es buscar qué imagen es la que voy a utilizar. Entonces voy a salir del script, no pasa nada porque me va a mantener esta configuración tal cual está, aunque salga cuando entre ya las tengo guardadas. Vale, pues yo para buscar mi imagen utilizo Blink, ¿vale? Blink es un proceso que me sirve para comparar imágenes, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es venir a la nebulosa del corazón, ¿veis? A las que están calibradas, las que están alineadas, estábamos con las de hidrógeno, las voy a cargar todas en Blink, son un montón de imágenes, son 100 y pico, ¿vale? Pero, bueno, me interesa porque así voy a poder buscar cuál es la imagen que yo considero mejor y después así además vamos a ver si es una de las que dentro del script está en la parte superior, que sería lo ideal, ¿vale? Vale, pues en cuanto cargue volvemos. Vale, bueno, aquí ya veis que han cargado todas las imágenes. Estas partes negras y esto que veis es porque como las imágenes están alineadas y son de sesiones diferentes, pues están giradas, ¿vale? Pero eso no es en lo que nos tenemos que fijar ahora. ¿Qué hacemos? Pues empezamos a ver nuestras imágenes, ¿veis? Una a una, aquí hay un montón. Fijaos, ya entre la primera y la segunda hay una diferencia de brillo, ¿veis? Entre estas dos se ve claramente que la primera sería la que más nos interesaría, pero tenemos 100 y pico imágenes. Entonces lo que tenemos que hacer es ir viendo, ¿veis? Como esta, por ejemplo, para mí sería una buena candidata. ¿Veis cómo tiene más calidad, más señal que estas anteriores? ¿Sí? Pues ¿veis cómo va saltando el brillo? Y lo que hace la normalización local precisamente es equilibrar e igualar todas estas imágenes, ¿vale? Fijaos que aquí se ven claramente las diferencias incluso dentro de una misma noche. ¿Veis? Esta es una muy buena imagen, ¿veis? Y aquí a la derecha, ¿cómo sé después cuál es? Pues bueno, pues por la fecha. Esta es del 15 del 1 del 2022, ¿vale? La número 9. ¿Sí? Entonces yo voy buscando hasta que encuentro la imagen que considero que es de las mejores, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vais mirando, veis aquí, esto es otra noche ya, fijaos, ¿eh? Esta es la noche del 16, la noche del 15. Fue una noche mucho mejor en cuanto a la calidad del cielo. ¿Qué puede pasar? Pues que haya nubes, que haya luna, bueno, lo que ya hemos dicho, ¿de acuerdo? Pero en cuanto pasamos a las del 16, ¿veis? Las del 16, por ejemplo, son imágenes que yo no usaría. No usaría porque tienen mucho más brillo. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a igualar las más oscuras, las que tienen más contraste, a estas. Y considero que perdería o que me sería más difícil para después el procesado final. ¿De acuerdo? Entonces, sigo mirando, sigo buscando. Ahora estoy en el 17, ¿vale? ¿Veis? Esta, por ejemplo, bueno, esta noche sería peor. Vale, una cosa que quería que vierais o que me he dado cuenta es que antes de empezar a mirar, a analizar las imágenes, que hagáis, que pulséis esta opción, ¿vale? Que es para ajustar el stretch de las imágenes, el estirado de las imágenes, de manera que no os aparezcan esas imágenes tan oscuras que habéis visto hace un momento. Si hacéis esto, pues eso no os va a pasar, no os va a pasar. Yo ya lo he hecho, lo voy a cancelar, ¿vale? Pero así vamos a ir pasando imágenes y están todas perfectamente estiradas, ¿de acuerdo? Y equilibradas. Vale, pues vamos buscando imágenes, veis cómo se va moviendo, pero las estrellas, si os fijáis, no se mueven los bordes, las imágenes están perfectamente alineadas. También me sirve para eso este script, ¿vale? Sigo buscando mis imágenes, ¿de acuerdo? Mirad, esta imagen a mí me convence bastante, ¿vale? Que es la número 1 del día 21 del 1 del 2022, ¿de acuerdo? La veo bastante homogénea en cuanto a gradientes, la veo bastante homogénea en cuanto al grano que puede tener y con un contraste bastante aceptable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué hago? Pues me apunto esta, ¿de acuerdo? La número 1 de esta fecha. ¿Sí? Vale, pues visto esto, lo que voy a hacer es limpiar esto y voy a volver a abrir el script. El script lo volvemos a abrir.
se mantienen las imágenes de antes, ¿de acuerdo? Y ahora, si empiezo por encima, fijaos, mira, la noche del 21 el script también entiende que es de las mejores que hay, ¿vale? ¿Qué tengo aquí? La primera que me pone es la número 10, la 9, la 8, la 7, la 6, ¿vale? ¿Veis? Y la 1, bueno, pues la 1 está aquí, fijaos. O sea que esta es de las que está en la parte superior. De hecho, la diferencia es mínima en cuanto a la que él considera la mejor es 0.676 y la que yo he considerado a ojo que es mejor es la 0.68, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta imagen, que ya está bien, le digo que la marque como la imagen de la imagen a tener en cuenta para igualar todas las demás imágenes a ella, ¿de acuerdo? Pulsamos en este botón, y veis que se añade aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos que hacer? Esto es lo primero que tenemos que hacer y lo segundo que hay que hacer es en este apartado inferior que es el que va a hacer va a aplicar para después hacer la integración de la imagen, ¿de acuerdo? Si lo desplegamos, fijaos que me pide un modelo, un template, ¿vale? No tengo ningún template porque no he creado ninguno. Y como no he creado ninguno, pues él lo hará automáticamente, ¿de acuerdo? Para hacer este template, lo que tenemos que hacer, por eso os digo que antes de abrir el script hagáis estos dos pasos. Yo lo voy abriendo y quitando para que vosotros vayáis viendo dónde están las cosas, ¿de acuerdo? Lo vuelvo a quitar. El template no es más que sacar el proceso de integración de imágenes, ponerlo a 0, es decir, pulsando en este botón, pues seteamos todo y lo ponemos todo a 0 por si habíamos hecho algún tipo de modificación y simplemente sacamos un icono de proceso y ya podemos eliminar esto. A este icono de proceso le podéis cambiar el nombre o no, ¿vale? Yo personalmente le pongo el template, ¿vale? _NSG para saber qué es el que tengo y ya está, lo tengo aquí, que es el que quiero que después me coja para hacer el apilado, ¿vale? Me vengo nuevamente al script, ¿vale? Y ya está, son dos pasos fáciles, los hacéis antes y cuando abrimos el script cargamos imágenes, le marcamos la que ya habíamos pensado que era la mejor imagen si coincide un poco con la parte superior y le marcamos el template, ¿veis? Ahora me aparece aquí, ¿lo veis? Es como el CC ¿vale? Es como, vale, ahora abro aquí abajo y le digo que me coja este template que yo he creado aquí, este modelo, para hacerme después la integración de imágenes final. Bien, el directorio, el output files, es donde me va a guardar las imágenes. Ya os dije que yo había creado dentro de calibración una carpeta que era NSG, ¿de acuerdo? Que es donde quiero que me guarde los archivos a los que le aplique la normalización local. Esto es como en cualquier otro proceso, ¿dónde guardar? Y me las va a guardar, acordaos que antes PixInsight me lo guardaba con el postfijo n y este me lo va a guardar con el NSG, que es el de su script, ¿vale? Y ahora aquí tenemos una serie de botones. Yo tengo la versión de pago, ¿vale? Que es esta que me permite esas ventajas del drizzle y demás, ¿vale? O este botón de aquí que pone Normalization Data, es lo que os decía antes, la parte de pago en la que me crea el módulo que me crea las imágenes independientes para yo hacer después la normalización, ¿vale? Si tenemos la versión gratuita, esto no lo podemos hacer, no tendremos activado el drizzle data, ¿vale? Fijaos que si yo lo activo sí que lo puedo activar porque tengo la versión de pago, ahora lo veremos. Entonces, al no hacerlo así, le va a aplicar un prefijo, un peso, ¿veis? Y una palabra clave que va a ser nweight, ¿vale? Lo vamos a ver enseguida, el por qué esto de aquí, ¿vale? Y después simplemente tenemos que fijarnos sobre todo en el gradient, en el gradient, en este apartado de aquí, que es el que va a hacer que nosotros con este deslizador ajustemos o disminuyamos, aumentemos o disminuyamos la cantidad de ajuste que queremos que se le hagan a nuestras imágenes. Fijaos, todo ello va a ser en base a la imagen que le hemos marcado como imagen guía, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ahora cojo la peor imagen de todas, tengo que seleccionarla, veis que se pone en naranja, y le digo que me enseñe el gráfico, ¿vale? Del gradiente que tienen, me va a mostrar la diferencia que hay entre la imagen de referencia y la imagen que yo he seleccionado. ¿Veis? Aquí la tenéis. Fijaos, y aquí abajo, aquí tengo referencia y la imagen
modificada la imagen, la peor de todas, que es la que he elegido, para que veáis un poco que si a la peor de las imágenes se la puede ajustar a todas las demás, pues mucho más aún, ¿de acuerdo? Y el deslizador, ¿vale? ¿Qué tengo yo aquí? Tengo este botón que hemos dicho que es la imagen en la que se fija, la imagen ya modificada, y los círculos que son las estrellas básicamente son cosas que tienen en cuenta como que no son gradientes, ¿vale? Son puntos de luz. Fijaos que mayormente coincide con las estrellas. Para no tener en cuenta esa información y no aplicar un ajuste que no nos interesaría, ¿de acuerdo? Tenemos el gráfico y el vertical. El gráfico, si yo le pincho, fijaos, es la diferencia entre el gradiente de la imagen guía y la imagen que queremos modificar, nuestra peor imagen, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que intentar nosotros o hacer aquí es que estas imágenes coincidan. ¿Cómo lo hacemos? Pues fácil, con el deslizador del Gradient Smoothness, ¿vale? Fijaos que si yo lo muevo en un sentido, ¿veis cómo me va ajustando? Aquí, ¿qué estaría haciendo? Haciendo el ajuste peor, ¿vale? Porque no coinciden las imágenes. Él por defecto me pone un valor de -2, intenta seguir un poco este patrón de puntos de luz, ¿vale? Entonces, pues si en un sentido no va, me vengo al otro. Me vengo al otro, ¿veis cómo me voy acercando al patrón que tiene la imagen? ¿Lo veis? Me sigo viniendo, ¿vale? Aquí el ajuste sería prácticamente perfecto, ¿lo veis? A mí, por ejemplo, aquí ya me valdría, ¿sí? Pues quito el gráfico, ¿vale? Y lo que podemos hacer es, fijaos, la imagen esta sería la imagen la peor de todas. De hecho, podéis ver la cantidad de grano que tiene. Y en esta vemos que está ya ajustada a la imagen guía. Si yo desactivo lo que he hecho ha sido desactivar la imagen original, la primera, que es la base que va a usar para modificar las otras, y entonces aquí vemos la imagen tal cual queda. Una vez, veis que hay una diferencia de brillo, no sé si se aprecia porque YouTube al final con sus compresores y demás lo hace, pero cuando yo activo y desactivo, probadlo vosotros, fijaos que se produce ese efecto de compensar la imagen para igualarla a la imagen que nosotros hemos dicho, es decir, a esta, ¿veis? Y se parecen bastante, ¿veis? Que tiene los gradientes, están mucho más cercanos. El grano aquí no estamos hablando de granos, aquí estamos hablando de gradientes de luz, ¿de acuerdo? Pues es tan sencillo como ajustar este deslizador, ¿de acuerdo? Si nosotros vemos que en nuestra imagen el gradiente está en la zona inferior, en la superior, en un lateral, con estas dos líneas verticales, podemos modificar la posición de estas líneas, ¿de acuerdo? Para ello, un momento, lo que tenemos que hacer es abrir aquí este gradient path, ¿de acuerdo? Y lo que me permite, fijaos, es en el eje Y modificarlo, ¿veis? ¿Veis? Entonces yo podría poner, porque estas líneas son las que usa para analizar la imagen y buscar las diferencias de gradiente, ¿de acuerdo? Y entonces, si yo noto que mi gradiente viene desde la esquina inferior a la superior, pues evidentemente lo que buscaré será modificar los ejes para que se ajusten a lo que tengo delante, ¿de acuerdo? ¿Veis? Básicamente es esta la manera, con el vertical o con el horizontal, ¿de acuerdo? Vale, pues ya está. Entonces, si yo ahora mismo, este script ya lo tendríamos así, ¿vale? Ya a partir de aquí le podemos dar a que se procese y ya me haría el procesado, pero dejadme que os enseñe en fotometría un apartado muy interesante en el que si yo le pulso en el gráfico, ¿veis? La normalización que me va a hacer. Lo ideal aquí es que todos los puntitos estén cerca de la línea vertical, ¿de acuerdo? Esto significa pues que me los está compensando bien. Si tengo alguno por ahí fuera, pues bueno, tendría que empezar a analizar la imagen y ver qué está pasando, ¿de acuerdo? Esto solo a modo de anécdota, no vamos a entrar tan en detalle, pero ya está. Entonces, si yo ahora le digo que me haga el proceso de normalización, él lo va a hacer, va a empezar a analizar las imágenes y a compensarlas, ¿de acuerdo? En base a los parámetros y a lo que yo le he dicho. ¿Veis que lo está haciendo, no? Son casi 120 imágenes las que tiene que analizar, así que lo dejo trabajando y volvemos enseguida.
Vale, mientras va trabajando, le quedan 8 minutos todavía, ¿vale? Aquí te indica siempre el tiempo que le falta, pero quería que os fijaseis que en la parte izquierda, en la consola de procesos, cada imagen que él mide, fijaos que os da todos los parámetros, ¿vale? En la parte superior izquierda os da todo lo que está haciendo, las estrellas que detecta y todo lo que hace para ajustar las imágenes, ¿vale? Si tenéis curiosidad, es más técnico, pero si tenéis curiosidad, bueno, pues aquí tenéis toda esa información, ¿de acuerdo? Bueno, pues como veis ya ha terminado el proceso de la normalización, ¿de acuerdo? Y cuando termina, vuelve a su pantalla inicial, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues simplemente tengo que salir, ya le puse el template que quería que usara para hacer la integración y fijaos que al salir automáticamente me lo abre, me ha cogido el template que yo le puse, que era, en verdad lo que hago es decirle que coja el proceso de integración de imágenes, pero que lo coja y como lo he puesto al inicio, he puesto todos los parámetros a cero, así no me queda nada pendiente, no me queda nada que no deba de estar donde debe de estar, ¿de acuerdo? Vale, pues fijaos, me añade las imágenes, me las añade aquí, vamos a ver si podemos agrandar esto, ¿vale? Fijaos que al final ha añadido el postfijo NSG, que es lo que hablábamos antes. De esta manera sabemos que estas imágenes están pasadas por el script, ¿vale? Él solo elige el modo de normalización. Evidentemente lo pone en no normalización. ¿Por qué? Porque le dice, como hablábamos al inicio que dije que lo veríamos, él dice que utilice una keyword, ¿vale? Que es la que hemos visto en el script que le añadía, que era el nwave, que es el pesado de las imágenes, la importancia que le da a esas imágenes. Y esas imágenes las coloca aquí, son 102 imágenes, pues del 1 al 102, en función del peso, del pesado de estas imágenes, ¿de acuerdo? Fijaos que no coinciden, no tienen por qué coincidir en fecha, ¿de acuerdo? Veis, aquí tengo del día 21 paso al 26, al 23, ¿de acuerdo? Cuando él hace la calibración la normalización, perdón, más que la calibración, pues crea esta lista, ¿de acuerdo? Y además de elegir el tipo de normalización a la hora de integrar, lo que nos hace también es elegir el algoritmo para el descarte de imágenes, ¿veis? Lo hace todo automáticamente, no tengo que elegir nada, está todo automáticamente puesto. Entonces ahora solo tendría que darle al proceso para que me hiciese la integración de las imágenes normalmente. ¿De acuerdo? Pues este sería el proceso de hacer la normalización de las imágenes con la versión gratuita del script. Vamos a ver ahora cómo sería con la parte de pago, ¿de acuerdo? Con el módulo de pago. Ya os digo que es un módulo baratito y bueno, yo lo cogí y ahí lo tengo. ¿Vale? Tengo las mismas imágenes, ¿sí? Lo tengo todo igual, solo que ahora le voy a decir que utilice los datos de normalización. Fijaos, cuando yo lo activo, ¿vale? Ya no va a utilizar el sistema no le va a añadir la palabra clave. ¿Por qué? Porque me va a crear archivos aparte con el pesado, ¿de acuerdo? Si estuviese trabajando con datos Drizzle, aquí, en la parte esta, sí que podría decirle que también me los crease para poder tener archivos Drizzle con la normalización incrustada, ¿de acuerdo? Que es importante, si no, no casarían después. Y nada más, esta sería la diferencia. Por lo tanto, aquí ahora lo que hacemos es darle a que se ejecute y volveríamos a hacer lo mismo, solo que ahora en vez de crearme los archivos directamente, me crearía, como veremos cuando acabe, una copia que equivaldría a cuando usamos el proceso de normalización local, creo archivos independientes y después los añado en la integración, ¿vale? Pues todo esto me lo va a hacer él automáticamente. Le doy y volvemos enseguida, ¿de acuerdo? Vale, ya está terminando el proceso de la normalización de las imágenes, ¿de acuerdo? Veis que queda solamente una de las 102 que teníamos. Y hace lo mismo exactamente. Vuelve a abrir el script, solo que ahora teníamos esta opción activada, ¿de acuerdo? Las imágenes me las ha guardado donde le dije anteriormente también, que no lo dije, ¿vale? Las imágenes normalizadas me las guarda en la carpeta que yo le indiqué, ¿vale? Y al salir, pues me hace lo mismo también. Me abre
el proceso de integración de imágenes, ¿de acuerdo? Pero ahora, fijaos que delante le pone una N, ¿vale? Porque son imágenes normalizadas. Y si dejo el puntero encima, ¿veis? Lo que tengo ahora es que está teniendo en cuenta las dos imágenes, la original y la imagen normalizada para hacer el proceso de integración. Sin entrar en detalles, pues evidentemente es un proceso mucho más complejo y más fino que hacerlo con una normalización local sin hacer este módulo de archivos XMNL, MNL o NML, no me acuerdo ahora, pero bueno, es igual. ¿De acuerdo? No quiero entrar en muchos detalles para no alargarme mucho, pero es un proceso más complejo, más fino, más detallado, ¿de acuerdo? Y entonces aquí las principales diferencias son esas, que en la parte anterior, veis aquí donde me pongo, veis que tenemos el archivo, el normal, y después tengo el XNML, que además, fijaos que en la parte inferior, aquí, a ver si consigo quedarme en uno, ¿vale? Bueno, el caso es que en la línea inferior es el archivo normalizado y al final, donde pone XNML, ¿veis que pone W083? Bueno, pues ese es el peso, el valor que asigna a esta imagen, ¿de acuerdo? Por lo que podemos venir hasta abajo, fijaos. Si me mantengo aquí, ¿veis? Este es un 0,48, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis mucha información. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la normalización que va a utilizar ahora sí que va a utilizar una normalización local y en base a este pesado, que es el que ha utilizado para hacer la normalización, ¿de acuerdo? Y también que el algoritmo que vuelve a coger él lo hace de forma automática, ¿de acuerdo? Como hay un montón de imágenes, pues coge este. ¿Veis que hay 102 imágenes? Está cogiendo el de la parte inferior, ¿de acuerdo? Ya eso lo hablaremos. Y todos los parámetros igual. Y a partir de aquí, pues nada, a integrar nuestras imágenes. Por filtros tendría la integración de hidrógeno, la de oxígeno y la de sulfuro. Y después, como ya decía al principio, sí que aplicaríamos un linear fit para hacer el montaje final, la combinación de las tres imágenes. Pero este proceso es anterior a la integración, ¿vale? Quiero que quede eso en la mente porque es la principal diferencia con el linear fit, que a veces me han dicho que por qué no hacer un linear fit. Bueno, porque no es tan detallado, no es tan fino, no es tan bueno lo que obtenemos al final, ¿de acuerdo? Pues nada más, ya con esto espero que hayáis aprendido un poco sobre el script. Es un poco complejo, darle un par de vueltas al vídeo, fijaos en los detalles y si tenéis dudas pues no dejéis de ponerlas en los comentarios. Intentaré contestar a todo lo que yo sepa, como siempre digo, yo no lo sé todo, yo lo que pongo es lo que voy aprendiendo. Y nada más, ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros, sobre todo suscribiros para seguir viendo los vídeos que vayan a ir saliendo, compartir, todo eso que a mí me puede ayudar con el algoritmo. Y nada más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.